Hola a todos, mi nombre es Cristian Roa, soy estudiante de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este momento expongo lo solicitado dentro del curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social por parte de la tutora Camila Torres, haciendo parte del grupo 4005-156. Esta presentación se hace el 16 de noviembre de 2025. Para iniciar, el nombre de esta presentación es sujeto, subjetividades e identidades en el contexto social. Pero bueno, para inicio, el propósito de esta actividad o esta presentación es analizar o investigar los poderes invisibles y cómo funcionan a través de la violencia simbólica y cómo se ejecutan mediante conceptos como el hábitus, como el campo, la percepción, el reconocimiento y la ilusio. Esto desde el contexto social, político, económico y cultural. Claro que esto es a partir de la matriz que se generó y que se encuentra bajo un enfoque dual en el papel de víctima y victimario. Es importante destacar y comprender ciertos factores para poder comprender lo que es la violencia simbólica. Pero inicialmente, ¿qué es la violencia simbólica? La violencia simbólica es ese consentimiento inconsciente que da el dominado, es ese poder invisible, esa violencia invisible que ejerce presión para generar una conducta. ¿Cómo se manifiesta en la vida cotidiana y qué expresiones naturalizadas logran visibilizarse? En la vida cotidiana se logra formar como tal cierta violencia simbólica en relación a la opinión. Si nos damos cuenta y si llegamos a realizar una introspección, podemos comprender que dar la opinión tanto en la vida cotidiana como en redes sociales puede ser algo sujeto a un señalamiento o algún ataque tanto verbal e incluso hasta físico. Por lo que esto genera cierto tipo de conducta que nos retiene, evita que opinemos, evite que pronunciemos aquello que pensamos por temor a ser señalados o atacados. Evitamos dar a conocer lo que consideramos correcto, dado que nos encontramos en una sociedad en donde cualquier tipo de opinión puede ser objeto de burla. Entonces nosotros mismos nos condicionamos. Creamos una barrera la cual nos impide ejercer algo tan básico como una opinión. Pero, ¿qué expresiones naturalizadas logran visibilizarse? Las expresiones naturalizadas visibles, gracias a este trabajo, es a través del conocimiento. Pues el poder, el conocimiento es poder. Y gracias a ese conocimiento tenemos la forma de hacer el cambio. Porque al conocer aquella violencia simbólica, al ser consciente de ella, podemos cambiarla. Pero bueno, no es lo único. La violencia simbólica también existe a través de la identidad de género y la sexualidad. Pues, ¿qué formas de control y exclusión emergen en torno a los cuerpos y las expresiones de género? ¿Cómo se normalizan los estereotipos? Inicialmente hay que comprender el concepto hábitus. Hábitus o subjetividad social también puede ser, es cuando el individuo o el sujeto forma su identidad a partir de ciertos condicionamientos y experiencias provenientes del contexto social, político, económico, cultural e incluso familiar. Por lo que en cierta forma podemos decir que la sociedad nos forma a nosotros y nosotros creamos ciertos tipos de pensamientos, conductas y disposiciones. Pero dentro de estas formas de control, dentro de ese hábitus, se logra formar cierto tipo de posiciones o cierto tipo de conducta, en donde la mujer tiene que ser bien hablada, bien portada, muy femenina, mientras que el hombre tiene que ser muy masculino, muy fuerte, demostrar que es el hombre de la casa, entre otras cosas. Y todo aquel que salga de ese tipo de posición, de ese tipo de comportamiento, puede ser señalado e incluso minimizado. Entonces, eso se comienza a normalizar y todo aquel que salga de esa norma se puede considerar como un estereotipo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se normalicen? Por la percepción. No por la percepción que nosotros tenemos de cómo vemos, sino la percepción de cómo el contexto social nos ha enseñado a ver y cómo nos ha enseñado a creer, a ver lo que supuestamente tiene que ser correcto. Eso es algo que también pasa en la necesidad de racialización. Por ejemplo,
cuando hablamos de discursos que revelan discriminación o que se normalizan estereotipos, no solamente es por la percepción, sino por cierto tipo de conducta que se ha formado en el transcurso del tiempo y a través de la sociedad contemporánea. Veamos el caso de los discursos o las comedias. Actualmente el regionalismo en Colombia es algo que crece de manera exponencial y que a través de la comedia se transmite un discurso de discriminación, en donde se señalan acentos, razas y culturas. Se puede hablar del acento costeño, de la cultura bogotana, del comportamiento paisa, y todo se puede ver como una burla, pero de manera invisible se transmite un señalamiento y una forma de jerarquización social, de una jerarquización simbólica, en donde el valor del individuo depende de su lugar de procedencia. Entonces se percibe cada vez más jóvenes burlándose del lugar de procedencia de otro, considerando poco a poco normal, normalizando ese tipo de estereotipos, creando estereotipos de hecho. Pero bueno, no solamente pasa en el aspecto de la necesidad de racialización, también pasa en lo que es en la condición socioeconómica. ¿Cómo se refleja la violencia basada en el nivel socioeconómico laboral? ¿Cómo afecta las oportunidades y la participación social? Primero que todo hay que comprender qué es el campo. El campo es ese espacio social en donde hay una lucha simbólica en el que el sujeto, los individuos intentan posicionarse a un nivel social, económico y cultural. Pero eso también se puede traducir como una, y como bajo concepto de Pierre Bourdieu, como una meritocracia ficticia, porque se cree que todo el mundo tiene el mismo punto de partida y todo el mundo tiene la misma cantidad de oportunidades y participación social, cuando no es así. Mucha gente de aspecto popular o de clase alta tienen como tal diferentes oportunidades por su lugar de procedencia, pero dentro del contexto social no todo el mundo tiene mismas oportunidades. Podemos ver jóvenes de un estrato bajo creer que lo primero que tienen que hacer después de terminar el bachiller es trabajar, mientras que podemos ver otros jóvenes que de una calidad de vida más alta pensar que lo primero después de terminar el bachillerato es estudiar. Entonces nos vemos sometidos a cambiar nuestra conducta y a cambiar como tal nuestro, incluso hasta nuestros deseos de estudiar o postergarlos, porque nosotros mismos hemos aceptado de manera inconsciente que es el deber ser dentro de la sociedad. Entonces la condición socioeconómica, en este caso, nos posiciona, nos da dentro de ese campo, a cierto espacio social en donde tenemos que seguir cierto tipo de conductas, conformarnos tal vez, sin mencionar otros aspectos. Ahora, la migración y movilidad. ¿Qué barreras o estigmas enfrentan las personas migrantes? ¿Cómo se relaciona esta situación en el acceso a derechos y servicios? Bueno, acá hay que tener presente algo y es nuevamente el tema de la percepción y el reconocimiento. Cuando hablamos de percepción es aquello que el contexto social nos ha enseñado a ver, pero el reconocimiento es esa jerarquización simbólica. Puedo poner un ejemplo. El caso es una pintura. Si nosotros vemos una pintura en un museo, les aseguro que esa pintura va a considerarse con cierto valor, va a valer millones y probablemente se va a considerar arte, porque está dentro de un museo. Pero si esa misma pintura se encuentra afuera, en la calle, en un mural, ya su valor cambia. Ya tal vez no valgan millones. E incluso puede haber gente que diga que no es arte. Y va a ser la misma pintura, lo mismo, los mismos trazos, igual, igual de bella. Pero la gente inmediatamente jerarquiza de manera simbólica su valor. Ahora cambiamos esa pintura por una persona. Ya las cosas cambian, ¿no? El valor cambia. Y es algo que enfrentan actualmente las personas que sufren de esos estigmas por ser migrantes. Y la forma en que se relacionan con las personas
y la pérdida de esos derechos es porque nosotros creemos o porque las personas creen que ese es el orden de las cosas. Tenemos una ilusión, es decir, una creencia de que algo tiene que ser así, de que se debe tratar a las personas con menor valor solamente porque la misma sociedad de manera simbólica le ha dado cierto valor. Puede ser el caso de las personas indígenas. Personas indígenas en algunos casos, y pasa acá en Bogotá, que les dan cierto trato solamente porque consideran que los indígenas poseen menor valor. No poseen los mismos derechos. Se ejerce una violencia simbólica a través de la indiferencia. Es algo que la ilusio citadina ha creado dentro de valores que considera correctos. Pero bueno, es algo que no solamente pasa en la discapacidad, no solamente pasa en lo que es la migración y la movilidad, desplazamiento, sino que también pasa en la discapacidad y neurodivergencia. ¿Qué formas de exclusión simbólica y estructural se reconocen? ¿Qué cambios sociales, culturales e institucionales se requieren desde una mirada inclusiva? Bueno, la forma de exclusión se encuentra en la lucha simbólica que crea una estructura estructurada para al final ser estructurante. ¿A qué se refiere estructurada? Bueno, en este caso, cuando hablamos de estructuradas, todo aquello que el contexto social, de manera extrínseca, me brinda a mí para formarme como individuo, como sujeto. Pero al final, soy un ser estructurante que adopta eso como un hábito, como una práctica. Entonces, se crea como tal una forma simbólica y estructural en donde se reconocen cierto tipo de comportamientos como normales. Pero, ¿cómo realizamos el cambio de ese tipo de comportamientos y hábitos? Esto se hace a través de la percepción y el reconocimiento. Como le dije con el ejemplo anterior, tal vez no se trata de la percepción que tenemos de nosotros, pero sí poco a poco la percepción que podemos generar como comunidad. Porque si cambiamos la percepción y el reconocimiento, la jerarquización simbólica de los demás, tal vez podamos tener una mirada mucho más inclusiva. Ahora, algo que sucede en nuestro país es la violencia institucional. Y esto se ve como varias instituciones como productoras de violencia, y más que todo en el caso de las instituciones gubernamentales, específicamente como el caso de la policía. Eh, Michel Foucault hablaba sobre un tema del panóptico. Para ser un poco más resumido, es esa sensación de sentirse todo el tiempo observado y de esa forma poderse autorregular. Ha sido tal la violencia que ha tenido la policía con manifestantes y en eventos anteriores, desde contextos históricos, que nosotros nos autorregulamos, nos comportamos porque creemos que las consecuencias pueden ser contraproducentes desde un sentido de violencia. Por eso ese poder invisible todo el tiempo lo tenemos presente. Por eso es que me gustó citar a Immanuel Silles, que es escritor del Tercer Estado, cuando menciona que en su libro El Tercer Estado, cuando menciona que no hay mayor vicio que el vicio del poder. Lamentablemente el poder, pues no solamente desde el nivel de la policía, sino desde el nivel político, tiende a corromper incluso la alma más noble. Pero bueno, ¿cómo podemos reflexionar desde una doble perspectiva de víctima y victimario? ¿Cómo se reconoce el rol propio como agente productor de violencia? ¿Qué aprendizajes emergen al confrontar esta la dimensión ética de agente víctima y victimario de violencia en la vida cotidiana? Bueno, nos reconocemos como productores de violencia por la constante repetición de un patrón. Esos patrones en muchos casos son patrones heredados, son identidades proyectativas o identidades proyectivas de un deseo. Pierre de Wonderview llegó a mencionar que nuestra conducta muchas veces emerge del ámbito doméstico. Y la verdad, dentro de ese ámbito doméstico se crean ciertos patrones que probablemente se pueden repetir en el futuro, como el caso de que un niño vea golpear a su padre, ver a su padre golpear a su madre, o ver cierto tipo de violencia que él va a replicar en un futuro en la siguiente generación. Entonces,
poco a poco nos damos cuenta que si nosotros no cortamos el problema de raíz, el patrón se va a comenzar a repetir constantemente. Y desde un sentido ético puede ser sumamente contraproducente. Bertrand Russell decía algo sumamente interesante. Un objeto es bueno cuando por sí mismo debe existir y un objeto es malo cuando por sí mismo no debe existir. Russell, 1966. Cuando él dice esto, es cuando algo bueno debe existir por sí mismo, no en razón de sus consecuencias. No se trata de que yo sea bueno porque voy a recibir algo a favor, algo a cambio que me beneficie. No, soy bueno porque así debe ser, porque es un bien que existe por sí mismo. Y debe ser bueno no solamente para mí, sino para los demás, porque el sentido del bien es impersonal. Por tanto, no puedo someter ni de manera directa e indirecta a ningún otro sujeto o individuo. Y también, como se menciona al inicio de esta presentación, al ser consciente de toda esta información desde un buen aspecto de subjetividad social, podemos hacerle frente a ese tipo de conductas para evitar ser violentados de manera simbólica y de esta forma comenzar a realizar el cambio. Entonces, para concluir, las identidades se forman a través del contexto social y a través de esa violencia invisible y latente, porque es algo latente que existe dentro de nosotros como dentro de la sociedad, de manera estructurante y de manera estructurada. Por eso, para formar un conglomerado de condicionamientos provenientes de un reconocimiento que compromete valores y forma una perspectiva crítica, debemos tener como propósito formar un tipo de cultura que deje de buscar una subsistencia para el bien particular, para un bien en el cual solamente existo yo y luego yo y por último yo. Debemos dejar de pensar solamente en bienes particulares y comenzar a pensar más en bienes colectivos y tal vez comenzar a reflexionar esa introspección desde qué punto y de qué forma yo estoy actuando de manera violenta, de manera inconsciente ante una persona y darme cuenta cómo de manera inconsciente yo estoy aceptando ser dominado por alguien más. Es por eso que cuando, y de hecho él se menciona, el campo constituye los hábitos y los hábitos contribuyen a constituir los campos como mundo significante, dotado de sentido y donde vale la pena desplegar las propias energías. Bonterview 1998 como citó en Calderón en 2004. Entonces, el hábitus permite construir cierto campo que nos brinda cierto posicionamiento, pero ese posicionamiento tiene que ser algo que debe ser reflexionado, que debe ser cuestionado. Como mencioné antes, existe una meritocracia ficticia. Ese tipo de cosas nos deben servir para poder razonar y ser conscientes de lo que, lo que llegamos a aceptar y lo que no llegamos a aceptar desde el sentido de violencia simbólica. Eso sería todo. Les agradezco mucho que tengan un excelente día.